invertir en tu relación con la iglesia porque hay muchas cosas que hacer que quizá antes como soltero, no tenías que hacer, hay que comprar, hay que lavar, hay que arreglar casa, hay tantas otras cosas que te hacen ver cada vez menos importante tu conexión con la comunidad. Doy gracias al Señor que no nos permitió seguir en esa dirección de relajamiento espiritual, sino nos despertó a la necesidad de Cristo como el Mesías, haciendo un llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y ese día hubo una gran cosecha de discípulos. Dice Hechos 2, 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Si yo estaba asombrado cuando nos reunimos 1200 personas en la inalámbrica hace algunos años, imagínate 3000 personas recibiendo la palabra de Dios y bautizándose en Cristo. Esta es la obra poderosa del Espíritu Santo en su iglesia. ¿Recuerdas la misión para los discípulos de la que hablamos la semana pasada? Jesús había dicho, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto era justo lo que esos discípulos a los que se dio originalmente ese mandato comenzaron a hacer aquí. Los nuevos discípulos fueron añadidos a la Iglesia a través del bautismo y también, como veremos más adelante, fueron enseñados en la doctrina de Jesús. Ahora bien, el pasaje continúa diciendo algo muy importante respecto a estas personas que se convirtieron a Cristo. Dice algo que debe marcar un rumbo para nosotros como Iglesia. Y, sobre todo, para nosotros que queremos entender cómo vive y actúa un discípulo de Jesús. Dice Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante notar que las personas que se convirtieron hacían algo, perseveraban. Perseverar o ser constante, o firme en hacer algo es muy importante y una gran evidencia de una genuina conversión. Antes de la pandemia esta iglesia local llegaba a reunir a unas 800 personas aproximadamente cada domingo en todos los cultos en sus 3 sedes. ¿Cuántos han perseverado? ¿Cuántos perseverarán? Han perseverado y perseverarán aquellos que por la gracia de Dios han entendido que, por diseño divino, necesitamos de otros discípulos para ayudarnos a perseverar. Tristemente, algunos al ver que la participación en la comunión de los creyentes ya presentaba muchos inconvenientes o demandaba un esfuerzo o sacrificio adicional, simplemente optaron por apartarse. Y dice Jesús que, separados de Él, nada podemos hacer. La perseverancia en la comunión con la comunidad de discípulos es vital para el creyente en Cristo. Quizá podremos considerarnos gigantes de la fe y que no necesitamos a otros discípulos para perseverar, que podemos seguir creciendo en aislamiento de la Iglesia del Señor. La verdad es que tarde o temprano seremos confrontados con nuestra pequeñez, debilidad e insignificancia. Porque por algo Dios me unió a la comunidad de discípulos para perseverar. ¿Y en qué perseveraban aquellos que se habían convertido en Hechos 2? ¿En qué eran constantes? ¿Qué hacían con firmeza en esta comunidad de discípulos? En este versículo encontramos 3 grandes aspectos en los que estos primeros cristianos perseveraban. Y estos mismos aspectos son importantes para nosotros como discípulos como Iglesia del siglo XXI. Son importantes porque nos muestran cómo, en el plan de Dios, la comunidad de discípulos nos ayuda a perseverar en la fe y en el camino de Cristo. En primer lugar, la Iglesia, la comunidad de discípulos nos ayuda a perseverar en la sana doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Hechos 2, 42. La enseñanza cristiana no está vacía de contenido objetivo. No es una experiencia subjetiva y mística. Es un conjunto de artículos de fe que dan sentido a toda la vida. Es una serie de enseñanzas que tienen un referente objetivo que es la doctrina apostólica. Dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las señales y milagros que eran hechos por los apóstoles eran sus cartas credenciales de la autoridad que Dios les había dado para traer revelación de su verdad para su iglesia. Los milagros avalaban que lo que los apóstoles decían y enseñaban respecto de Jesucristo era la verdad de Dios para su pueblo. Por eso la sana doctrina es el legado dejado con la autoridad apostólica en la Escritura. Hacer caso de la Escritura es hacer caso a las voces autorizadas por Dios para traer su verdad. No podemos interpretar la vida como queramos sino como fue enseñada por el Señor Jesucristo a través del ministerio apostólico.